Voces de la Guerra Fría. Hola a todas y a todos, les doy la bienvenida a nuestro tercer capítulo ya, a nuestra tercera cápsula del podcast Voces de la Guerra Fría. Les habla y les saluda el profe Arte, y haciendo un poco un resumen de lo que se ha explicado en voz de sus compañeros, los y las estudiantes del segundo nivel G, ya tenemos el conocimiento sobre qué es la Guerra Fría, cómo se origina y por qué se llama Guerra Fría, y también esta explicación de las diferencias ideológicas entre el capitalismo y el comunismo. Pero hoy abordaremos dos temas fundamentales para entender cómo se configura esta rivalidad global entre Estados Unidos y la Unión Soviética y cómo se va a enmarcar este mundo bipolar. Hablaremos sobre la doctrina Truman y el Plan Marshall, estas estrategias claves de Estados Unidos para frenar el avance del comunismo, y también abordaremos la creación de estos dos bloques y estas alianzas militares, configuradas a través de la OTAN y el Pacto de Varsovia. Para comenzar y poder entender estas estrategias estadounidenses correspondientes a la doctrina Truman y el Plan Marshall, debemos contextualizarnos e ir al año 1947. Europa estaba devastada tras la Segunda Guerra Mundial, ciudades enteras en ruinas, economías colapsadas, y el miedo del avance del comunismo se extendía por Europa occidental. Entonces es en este escenario de esta Europa devastada, de estas economías colapsadas, cuando el presidente de Estados Unidos de la época, Harry S. Truman, anuncia una nueva política exterior que cambiará el rumbo del mundo. Y si citamos al propio Truman en un discurso del 12 de marzo de 1947, él expone que debe ser política de los Estados Unidos apoyar a los pueblos libres que están resistiendo intentos de subyugación. Al analizar este fragmento de discurso, vamos a ver el objetivo principal de la doctrina Truman, que se relaciona principalmente en detener la expansión del comunismo. Se va a considerar que cualquier avance soviético en Europa o en el resto del mundo va a representar una amenaza para la libertad y la democracia. En este sentido, vamos a entender la doctrina Truman como una estrategia política que genera Estados Unidos para evitar, ¿cierto?, que el comunismo se expanda a otros países. En palabras simples, Estados Unidos se compromete a proteger a los países del comunismo. Va a entregar apoyo económico, militar o político si es necesario. Esta política marca el inicio del papel activo de Estados Unidos en el mundo como líder del bloque occidental, y que posterior se va a configurar y se va a acrecentar este dominio a través de la creación de la OTAN. Y para poner esta política en acción, hablamos de la doctrina Truman, Estados Unidos va a implementar y va a impulsar una estrategia económica en los países de Europa occidental, al que vamos a llamar el Plan Marshall. Este Plan Marshall, llamado así por el secretario de Estado George Marshall, quien va a ser la cabeza, quien va a dirigir este plan, lo vamos a entender como una estrategia política económica por parte de Estados Unidos, donde va a ingresar, donde va a inyectar recursos económicos en ayuda a estos países europeos para su reconstrucción. Pero esta ayuda no es gratis, esta ayuda tiene un precio, y es que los países europeos van a tener que aceptar el liderazgo político y económico estadounidense. En la práctica, este plan busca consolidar a Europa occidental como aliado de Estados Unidos, fortaleciendo el modelo capitalista y aislando así también a los países que seguían en la órbita soviética. Por otra parte, Stalin, líder soviético, rechaza inmediatamente este plan y prohíbe que los países del este de Europa lo acepten. Entonces vamos a definir en palabras simples al Plan Marshall como aquella entrega de dinero y recursos tales como alimentos, maquinarias y combustibles que Estados Unidos va a entregar a los países de Europa para que esto se recuperara. Pero también va a querer asegurar que estos países se mantengan del lado capitalista y no se acerquen a la Unión Soviética. En este sentido, con la doctrina Truman y el Plan Marshall, el conflicto ideológico se transformó en una lucha por la influencia mundial, lo que va a ser el centro de esta Guerra Fría. Ya no era solo un desacuerdo entre ideas,
sino que también es una carrera por conquistar mentes, gobiernos y territorios. Y siguiendo con esta línea de tiempo, es inevitable este segundo paso: la organización del mundo en 2 bloques, pero ya de una forma militar. En 1949, bajo el liderazgo de Estados Unidos, se crea la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, un pacto militar entre países como Reino Unido, Francia, Italia, Canadá y otros más. Su lema era claro: uno para todos y todos para uno. Es decir, si uno de ellos era atacado, los demás lo defenderían, configurándose así una nueva estrategia de alianzas. La OTAN representaba más que una alianza defensiva, era un mensaje claro a la Unión Soviética: aquí no pasas. Y como acción y consecuencia, no podemos esperar menos que la respuesta del Este. Esta no tarda. En 1955, tras el ingreso de Alemania Occidental a la OTAN, la Unión Soviética y sus aliados del bloque socialista crearon el Pacto de Varsovia. Lo firmaron países como Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumania y otros de la Europa del Este. Ambas alianzas, la OTAN y el Pacto de Varsovia, van a crear un equilibrio inestable y se va a configurar este mundo bipolar. Así, el planeta va a quedar partido en 2 bloques, tanto a nivel ideológico como militar. El bloque occidental, liderado por Estados Unidos y que entre sus características se muestra una democracia liberal, una economía de mercado, la libre prensa y la propiedad privada, y otro bloque oriental, liderada por la Unión Soviética, donde entre sus características vamos a tener un partido único, una economía planificada, un control estatal, censura y colectivización. En medio de este mundo polarizado, muchos países debieron elegir un bando o buscar una tercera vía, como la que hizo el movimiento de países no alineados. Como vemos, el enfrentamiento entre el capitalismo y el comunismo no solo se dio en discursos o en guerras, también se expresó en alianzas, planes económicos y decisiones políticas que marcaron el destino de millones de personas. Y todo esto sin que Estados Unidos y la Unión Soviética se enfrentaran directamente en un campo de batalla. La Guerra Fría se liberó en todos los frentes, a nivel económico, el militar, el ideológico y el diplomático. Y todavía hay muchas consecuencias que nos acompañan. Agradezco a todos por acompañarnos en este episodio del podcast Voces de la Guerra Fría y los dejo invitados para que escuchen el siguiente episodio. Será hasta una próxima oportunidad.